Bien, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo aquí a la reunión virtual vía telemática del curso Magia Organizada Planetaria. Hoy vamos a hacer la sesión número 2, estudiando este martes 13 de octubre de 2020, segunda sesión Magia Organizada Planetaria. Hemos tomado el libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria, y semanalmente lo plasmamos en diapositivas y todos juntos realizamos un comentario. Como de costumbre, cada 10 diapositivas aproximadamente habrá una dedicada precisamente a las preguntas. Aquí, renovación, transmutación y redención. Va a ser la diapositiva que aparecerá en todas las presentaciones y que corresponde a las partes del libro al principio, las consideraciones preliminares. Concretamente, en esta diapositiva finalizamos la sesión anterior, la número 1. Dice: a este esfuerzo incesante de la humanidad por adaptarse a los ciclos consecutivos de la historia del planeta se la denomina ocultamente de renovación. Y si se examina profundamente el término, se observará que es el agente dinámico que impulsa las actividades cíclicas de transmutación espiritual y redención material. De manera que se nos formará ahora un nuevo triángulo de operatividad mágica que de una u otra manera se haya vinculado con la sagrada tríada espiritual: Atma Buddhimanas, renovación, transmutación, redención. Renovación, transmutación, redención. Continuamos. Dice: como inseparable elemento de nuestro estudio sobre la magia, deberemos considerar asimismo que toda expresión de energía o de electricidad en la vida de la naturaleza es esencialmente débica o angélica, y que la gigantesca máquina de la evolución del conjunto planetario depende, en gran medida, de la íntima vinculación humano-débica y del inevitable e incesante contacto establecido entre ambas corrientes de vida. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, tenga forma o no lo tenga, está construido por el reino angélico. En Oriente, en la India, se le denomina reino débico. Vicente, como fue un gran difusor de la enseñanza sobre el reino angélico, adoptó los dos nombres, pero básicamente el reino, la palabra devas. Siempre nos hemos referido por las enseñanzas suyas a los devas, los ángeles. Tienen un significado muy diferente en Oriente al que se le ha dado a través de la Iglesia Católica en Occidente, por ejemplo. Y la eterna vinculación, es decir, no olvidemos que el reino débico, el reino angélico, es el hermano gemelo del reino humano. Nosotros los humanos tenemos la potestad de pensar, de movilizar los éteres con nuestro pensamiento, y el reino débico, el reino angélico en este caso, se va a encargar de construir las formas pertinentes. Por lo tanto, esta realidad, esta íntima vinculación existe. De lo que se trata es de aposentarla aún más y de que forme parte de nuestro diario vivir. Ser conscientes y con la ayuda del reino angélico podemos llevar a cabo nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de manifestación del alma y nuestro proyecto, como no, de servicio. Esta misteriosa relación instituida entre los ángeles y los hombres se halla expuesta muy claramente en el conocido axioma de que la energía sigue al pensamiento. La energía sigue al pensamiento. De ahí que se nos diga que ojo con lo que pensamos, porque muy probablemente pueda llegar a materializarse. No olvidemos que los pensamientos de amor positivos y los pensamientos negativos de odio se convierten en dardos envenenados que son lanzados en un sentido o en otro. Por lo tanto, a veces se dice que ni para hacer el bien olvidémonos del pensamiento. Ojo, la mente en silencio continuamente. Porque generalmente cuando intentemos hacer un análisis, seguramente que no va a ser tan imparcial como nos gustaría, y vamos a acentuar un aspecto en detrimento del otro, cuya significación más concreta y objetiva es la afirmación de que a cada pensamiento de los hombres responden los ángeles o devas con energía, con la potencialidad eléctrica
que surge del espacio a cada intento creador. Durante el curso de nuestras investigaciones trataremos, dice Vicente, de aclarar un tema tan importante, cuya comprensión por parte de los aspirantes espirituales permitirá introducirles en los altos secretos de la magia organizada en nuestro mundo. Altos secretos de la magia organizada en nuestro mundo. Al profundizar en los mismos, irán siendo conscientes de que todo en la vida es relación y que la vinculación existente entre los seres humanos y los devas deberá extenderse a los demás reinos de la naturaleza, a los vehículos expresivos del ser humano y al sistema de comunicación establecido entre ellos a través del éter del espacio, mediante los ocultamente llamados sonidos invocativos o palabras de poder. Hay que decir que nosotros la relación que podemos tener con el ángel solar evidentemente vendrá dada por, digo, el ángel solar con los ángeles, el reino angélico en general. Con el solar básicamente contactaremos vía meditación, vía invocación interna y sobre todo por actos de servicio, por la capacidad que tengamos cada uno de nosotros, la habilidad de expresar esta vinculación de forma pragmática, ya sea a través de un exquisito sentido de responsabilidad o de un profundo sentido de valores vía buena voluntad. Pero debemos entender también que nuestros vehículos, los tres vehículos de la personalidad, el mental, el emocional y el concreto, el físico etérico, el etérico en este caso, si pudiésemos realmente entender que, por ejemplo, con la utilización de la palabra sagrada, tal y como Vicente nos explicó en el libro Los misterios del yoga, podemos conformar unos vehículos que acaben integrándose y poniéndose al servicio del alma. Este es el objetivo de la ciencia de la invocación, hacer lo posible para que lo inferior, el mundo de manifestación, y en este caso en lo que respecta a nosotros, la personalidad, sea un instrumento idóneo y válido para la presencia del alma, para poder manifestar el potencial del alma. Dice, veamos al respecto la siguiente relación. Sonido, reino, vehículo de expresión. Para el OM, el reino es el espiritual y el reino de expresión humana, la mente abstracta. La A representa al reino animal, característica humana, mente concreta. La U, el reino vegetal, el cuerpo emocional. Y la M, lo más denso, el reino mineral, el cuerpo físico. Vamos a hacer una pequeña explicación. Hay dos formas de entender el proceso. O lo sintetizamos desde el punto de vista del OM, que sería el verbo creador, el contenido del cáliz, o utilizamos la imaginación, la expresión artística de un cáliz de oro. Todos hemos ido seguramente a alguna iglesia, hemos visto esa copa sagrada, sagrada en tanto y en cuanto contiene en su interior, o debería de contener, la presencia crística, y podemos establecer una analogía con nosotros mismos. Nosotros tenemos un cuerpo físico. Ese cuerpo físico es la parte más densa, es el vehículo etérico. Tenemos una parte emocional. En lo que respecta al cuerpo físico serían los tejidos, los fluidos, pero en lo que respecta al ser humano evolucionante es precisamente el cuerpo emocional. El cuerpo emocional hace de columna de antacarana, en este caso inferior, entre lo que sería la parte más densa, el cuerpo físico, y lo que sería el cuerpo mental, que está representado por la copa. Ahora bien, el contenido de la copa, el OM, es ni más ni menos que eso que los humanos vamos sustanciando vida tras vida. Es la experiencia, es la capacidad que tenemos de interactuar correctamente con la naturaleza, con el reino humano y sobre todo de cumplir el propósito del plan, que en lo que a los humanos respecta pasa por manifestar el alma. ¿De qué forma? Pues teniendo un exquisito concepto de los valores humanos, no creyendo para nada que hemos sido llamados a salvar el mundo, sino que formamos parte de un grupo mayor. Por lo tanto, él explica aquí que la A es la mente concreta. La mente abstracta no tiene forma, por lo tanto estaría dentro de la copa. No olvidemos
que para desarrollar, por ejemplo, el mundo mental, la mente concreta, hemos de partir de una selección, de un triaje de los deseos. En la medida que hemos sido capaces de hacer eso, hemos podido ascender un poco más. Y al ascender hemos llegado a la parte más abstracta, a la parte espiritual. Continuamos. Dice: la afinidad o atracción magnética que sienten los seres humanos hacia algún determinado vehículo de expresión ha ido desarrollando en ellos lo que podríamos denominar nota típica invocativa o su capacidad de crear magia, de invocar cierto tipo de devas en algún definido nivel mental, emocional o físico, o sea, que la pulsación o invocación de las notas A, U o M en sus vidas personales les incluirá en uno u otro de los tres principales grupos psicológicos humanos: el intelectual, el devocional, el instintivo. Hay que decir una cosa: nosotros no somos conscientes en la vida diaria de que a través de nuestra nota vibratoria, que la asocia a la A, a la U o la M, estamos potenciando un vehículo u otro. Lo que nos acontece en el día a día es que tenemos una preferencia innata que no sabemos cuál, por declararnos afines a la que es al aspecto intelectual, aspecto ese que utiliza la mente como razonamiento para buscar una razón, o simplemente seguimos el aspecto devocional, tenemos devoción a un ideal, a una institución, a un maestro determinado, a alguien que nos haya aportado algo, o un estado de conciencia que queremos aspirar a alcanzar. O realmente nos dejamos llevar por lo que nuestros apetitos personales nos manifiestan. Por tanto, no hay ningún problema en reconocer que la conciencia instintiva es una conciencia larvaria, pero quiero decir que hemos pasado todos por ella, si es que todavía no somos víctimas de la misma. Dice: el gran enunciado crístico, por sus frutos los conoceréis, marca el destino mágico en la vida del hombre y se ubica en su correspondiente taller de operatividad mágica. Por lo tanto, si aceptamos esta premisa de por sus frutos los conoceréis, nos daremos cuenta que la línea de menor resistencia de cada ser humano indica evidentemente el nivel evolutivo, ya sea intelectual, devocional e instintivo, o directamente podríamos hablar la A para la mente, la U para el emocional y la M para el autodenso. Y si fuesen espirituales de verdad, hablaríamos de lo que es la relación alma-personalidad, que está caracterizada por la O y por la M integrada. Eso no figura, pero supongo que más adelante lo dirá. Vamos para adelante. Dice: de ahí que nuestras investigaciones sobre la magia organizada en nuestro mundo, además de incluir tan profundamente abstractas como la de que el espacio es una entidad, deberá incidir muy particularmente en el permanente impulso de la evolución en la vida del ser humano y en sus constantes y permanentes esfuerzos por integrarse armoniosamente en el contexto social donde vive inmerso, siendo ese intento el más glorioso exponente de la magia organizada en nuestro mundo, una magia que nos ha de revelar, a no dudarlo, los grandes misterios ocultos bajo el término creación, ya se aplique al hombre como al más esplendente de los dioses. Por lo tanto, la magia, como la entendemos a nivel esotérico, dista mucho de ser eso fantasioso que hemos aprendido en los cuentos, en las películas de determinados estudios norteamericanos y en todo aquello que se sale de la más lógica elemental, de la lógica más elemental. La magia, en realidad, llamamos magia a un proceso científico de creación, a un proceso científico de invocación de devas, entidades angélicas, que con un propósito plenamente aceptado voluntariamente, porque existe una vinculación con el reino humano, acaban precipitando en el plano físico aquello que algunos humanos han diseñado. Esto lo debemos entender porque incluso andando el tiempo nos vamos a dar cuenta que los egregores, las formas mentales, negativas, que circulan por la humanidad y que generan, por ejemplo, esta pandemia, en el fondo es la precipitación de esa forma mental tan egoísta, acaban
manifestándose de tal manera que hacen daño, pero lo que deberíamos de entender que cuando se precipitan estas entidades, en el fondo lo hacen para beneficio nuestro, para que nos desapeguemos de esas formas. Cada uno de nuestros pensamientos, sin darnos cuenta, está sirviendo para alimentar entidades, entidades que grupos de devas están construyendo, que tienen vida propia y que en el fondo son hijas de nuestro deseo, de nuestra apetencia de comodidad y de, por qué no, de nuestra ignorancia. Trataremos de imprimirle, dice Vicente, a nuestro estudio, estamos todavía en consideraciones preliminares, tanto como nos sea posible, un carácter rigurosamente científico, es decir, mental, seguros que de esta manera serán mejor comprendidas las ideas, a veces profundamente abstractas o metafísicas, que irán surgiendo durante el curso de nuestras investigaciones, aunque es obvio advertir que deberán ser los propios lectores, cada cual según su propio nivel de comprensión, los que han de darle sabor a la enseñanza recibida a través de las páginas de este libro. Va a tratar de imprimir un carácter científico. Seguro que de esta forma él entiende que estas ideas serán mejor captadas por aquellos que disponen de un equipo mental. A veces son profundamente abstractas o más allá de la física, es decir, en algunos aspectos pueden parecer irracionales, pero esto es solamente para aquellos que no tienen mucha experiencia en la búsqueda interior o no han profundizado en la línea de la meditación esotérica. Irán surgiendo durante el curso de nuestras investigaciones, aunque dice, es obvio, que deberán ser los propios lectores, los propios estudiantes, cada uno según su nivel de comprensión, los que deben darle sabor a la enseñanza recibida a través de las páginas de este libro. Y para terminar esta breve introducción, lo dice Vicente, sobre el tema de la magia organizada planetaria, solo deseamos advertirle al lector que tal estudio exigirá de sí un permanente deseo de investigar y de comprender, utilizar en todo momento el recto ejercicio de la atención y tener el absoluto convencimiento de que la luz de la verdad, que se halla por doquier y en todas las cosas, le acompañará en todas las fases de su estudio si está realmente interesado en descubrir el enorme secreto que se oculta tras el término magia. Tal es nuestro más cálido anhelo y suprema esperanza. Por lo tanto, nos vuelve a pasar pelota a nosotros y nos dice que seremos nosotros realmente los que saquemos a la luz esto. Y si esta luz realmente va acompañada de una profunda transformación, transmutación y transfiguración, pues obviamente mejor que mejor. Y este mejor que mejor irá acompañado de una comprensión y sobre todo de una clave interpretativa que ya nos va a acompañar el resto de la vida. Plantearnos la razón de todo lo manifestado y ver que detrás de lo que existe en el día a día ha habido antes una forma mental y un deva la ha puesto en movimiento. ¿Continuamos? Venga, preguntas. Vamos a empezar el capítulo 1 del Suez. ¿Preguntas? ¿Preguntas, familia? ¿No? ¿Podrías ampliar un poco Dime. esa frase que habla de la luz de la verdad que se halla por doquier en todas las cosas? La luz de la verdad que se halla por doquier en todas las cosas. Eso es la voluntad divina. Eso es la mente de Dios. La luz es el aspecto manásico del logos. Por lo tanto, de lo que nos estaría hablando esa capacidad que tiene el logos de ser que. ¿Os acordáis cuando estudiamos los misterios del yoga? O creo que fue misterios del yoga, que decíamos, o Shambhala, los misterios de Shambhala, aquellas lecciones que dedicamos hace unos años, que decíamos, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿no? Omnipotente quiere decir que todo lo puede dentro del campo de su manifestación. Omnipresente quiere decir que está en todas partes, dentro de su campo de manifestación. Y omnisciente es que todo lo sabe dentro de su campo de manifestación. Claro, la luz que se halla presente en toda la creación, más o menos has dicho, ¿no? Hay que decir que esta luz es precisamente la propia voluntad divina manifestándose como energía manásica concretizada a través de todo lo manifestado.
Nosotros, lo que nos acontece en el día a día, ya sé que muchas veces no lo queremos reconocer, es ni más ni menos lo mismo. Nosotros hemos construido una forma tal y como habíamos previsto antes de encarnar. No en el detalle, pero sí de forma genérica, hemos construido en el plano físico, hemos cogido el barro, giramos, hacemos el tema del torno, el alfarero, y vamos construyendo la vasija esta según habíamos previsto. Si eso realmente forma parte de nuestra vida diaria y aparte de ser una sentencia lapidaria, se convierte en un aliado, es decir, un camino de reflexión, de aportación y de conclusión, evidentemente bienvenido el día en que empezamos a formularnos preguntas. Porque si entendemos, por ejemplo, el por qué en esta vida, allá donde estemos, nos acontece lo que nos acontece, estamos en condiciones de entender también por qué el Logos está trabajando de esta manera. ¿Más preguntas? Sí, yo quisiera saber si realmente los devas y los ángeles se sitúan en el mismo plano de conciencia o son planos distintos. A ver, ellos no están en el plano físico porque ellos no necesitan un cuerpo físico, No, claro. aunque cuando necesiten contactar con seres humanos adoptarán una forma humana. Vicente predijo, bueno, dijo en el libro este, creo que es Misterios del Yoga, que de hecho algunos contactos supuestamente de ovnis extraterrestres eran ángeles adoptando una forma humana que habían contactado de una forma muy clara con los humanos. ¿Por qué? No es lo mismo un mensaje vía sueño, con lo cual ya tienes un nivel de percepción o experiencia psíquica avanzada, impercepción, intuición, con lo cual entramos en un área de subjetividad a veces muy peligrosa, porque es muy personal y no sabemos si realmente la persona que lo dice o que lo experimenta es real, la experiencia es superior o es de orden psíquico inferior, orden astral. Y otra cosa muy distinta, por ejemplo, es todo aquello que nos acompaña en este deambular, en esta búsqueda interior. Los devas, por definición, tienen infinidad de niveles como los humanos. Ahora, ¿a qué devas nos encaminamos nosotros por el estudio? A los que tienen un nivel como mínimo igual a los humanos o superior a los humanos. Aquellos que realmente en el camino iniciático, en el camino de la búsqueda del alma, vía renuncia, vía pruebas de renuncia, vía desafíos, metas, conclusiones, realmente nos pueden orientar. ¿Cómo vamos a saber que es un verdadero deva? Pues volvemos a lo de siempre, aceptando la premisa de la prueba de error. Porque lo más probable es que si confiamos en ellos, como el niño espera a los Reyes Magos o Santa Claus, evidentemente nos equivoquemos. Ahora bien, si esperamos con al deva con la idea de que haya una inspiración, que no un trabajo realizado, sino una inspiración que me sirva a mí, por ejemplo, para movilizar mis voluntades personales y encaminarme a la consecución de un objetivo, pues entonces bienvenido el día en que el Deva apareció. Que el Deva va a aparecer en forma de inspiración, ¿eh? Eso para verlo con las alas, el vestido luminoso y todo esto que tanto se dice, es una forma de hablar, son energías. Lo que pasa es que la Iglesia les ha puesto alas, ¿por qué? Pues porque se pueden mantener flotando y se movilizan continuamente, pero no de ninguna manera tal y como nosotros entendemos eso. No va así. Gracias. Más de nada. ¿Más preguntas? Has comentado que... Habla más alto. Has comentado que donde hay pensamiento, los Sí. devas ponen energía. Siempre es así en esta... Es decir, la energía sigue al pensamiento, sí. Entonces lo que sí se puede matizar es una cosa. Ojo con dejar la mente deambulando, vacía, porque tal vez lo que vaya a suceder es que estemos vibrando con una nota que no es nuestra. No olvidemos que los devas, los ángeles, están en todo, en los ambientes más sublimes y en los más obtusos y más densos. Con eso quiero decir lo más involutivo. Por ejemplo, las depresiones, que tanto se habla de ellas últimamente, porque es una característica de esta sociedad, que por un lado no tiene tiempo, por otro lado le sobra el tiempo y no tiene valores, son unas creaciones angélicas alimentadas por todos aquellos humanos que con un pensamiento negativo
pensamiento de futilidad personal, acaban llenando un cáliz, un pozo, que poco a poco va creciendo. Y ha crecido tanto que aboca a mucha gente al suicidio, a la anulación como ser humano y sobre todo a un pecado muy grande, impedir que el alma se manifieste. Entonces hemos de hacer lo posible por mantener un control estricto del pensamiento, sobre todo para la gente que está en el mundo de la meditación, en el mundo de la ciencia de invocación, que utiliza mantras con una afinidad específica. No ser mejor persona, sino realmente que vengan unas energías y que realmente esas energías hagan la función que deben realizar. Por ejemplo, la gran invocación, cuando uno la utiliza correctamente, claro que invoca a los devas, pero hay que tener en cuenta que para que los devas respondan debe llevarse bastante tiempo haciendo las cosas bien. Esto no es la lámpara maravillosa. Acordaos que la lámpara maravillosa permitía dar 3 deseos. Esa famosa lámpara maravillosa es la triada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, es decir, los vehículos de la mónada. Pero a ver, nosotros esto nos queda muy lejos. Y olvidémonos del mundo del deseo, porque lo que vendrá será un deva que va a satisfacer nuestros deseos, con lo cual, si hemos visto películas como Harry Potter o películas de magos y de aprendices de magos, resulta que el elemental que había cumplido con las órdenes del maestro, si el maestro se descuida, lo acaba esclavizando. Eso en ciertas películas se relata. ¿Por qué? Porque ellos hacen un trabajo siempre y cuando un mantra los movilice. Pero para llegar a una relación, esos son los involutivos, los espíritus de la naturaleza, pero para llegar a una relación con un deva superior, uno tiene que entender que su vibración ha de ser completamente neutra. De lo contrario, el deva, el ángel, no se va a acercar. ¿Más preguntas? ¿Gloria? Perdona, yo quería que Dime. me aclarases una cosa. Dime. Has dicho con ojo dejar la mente vacía. Sí. Entonces, vacía en el sentido tradicional del término, ¿eh? Claro. Sin se puede dejar una mente en silencio. Eso quería decir, esa puntualización. No es lo mismo una mente en silencio, que tú oyes todo lo que hay alrededor, lo oyes todo, que esa idea que tenemos de mente en blanco, ¿eh? Que yo aprendí esto en su momento y ese no es el camino, ¿eh? No. No se trata de reprimir nada, se trata de estar, pero no prestar atención al ruido de los coches en la calle, los gritos del vecino de arriba, etcétera, etcétera. No. Ahora, sabes que estás ahí. Lo que sucede es que cuando esto se genera al mismo tiempo un vacío que engloba todo lo manifestado, te olvidas de que el vecino tiene la música como la tiene y que en la calle está pasando lo que está pasando. Pero eres consciente de todo eso y aún así no te desvías. Es difícil, ¿eh? Saberla. Sí, es difícil. El matiz de un tema, o sea, de una mente vacía. Exacto. Y una mente en silencio. Sí. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Vale. Pues cerrar los micrófonos que vamos a continuar. Capítulo primero. El espacio es una entidad. Bien, antes de empezar hay que decir una cosa. La primera que dijo en la época moderna que el espacio era una entidad era la señora Blavatsky, una gran iniciada, la fundadora junto con el grupo aquel de teósofos de lo que conocemos como Sociedad Teosófica. ¿Y por qué el espacio es una entidad? Porque hay que decir una cosa aquí al respecto. Cuando se habla del espacio, no estamos hablando del sistema solar ni de la galaxia. Estamos hablando de todo eso que los científicos conocen con el nombre de cosmos. Para empezar, nosotros, el universo, desde el punto de vista esotérico, es el sistema solar. No es el conjunto de constelaciones ni de galaxias, no es el cosmos tal y como los científicos dicen. Eso es otra cosa. Entonces, ese lugar donde están todas las constelaciones, todas las galaxias, que sabéis que son miles y miles de millones en todo lo que podemos percibir desde esta parte del brazo de Orión, de la Vía Láctea, todo eso es el campo de expresión de una entidad psicológica denominada, pues no tenemos una palabra mejor que decir, pero es una entidad psicológica. No sabemos quién es ni lo que hace, pero en realidad responde a qué. Pues al cuerpo, a la entidad de un gran Mahadeva, de un gran arcángel,
que a través de su manifestación posibilita que estos logos que están al frente de galaxias y de constelaciones de sistemas solares puedan llevar a cabo su trabajo. Parece que lo entendemos, ¿no? Es decir, una cosa es el espacio, esa entidad grande que llamamos el campo del éter, y otra cosa es esa cualificación del éter que hace el logos planet solar, que lo convierte en prana. Nosotros respondemos a esa parte de ese campo cósmico que el logos solar tomó para sí, para manifestarse, y gracias a su energía la vida en el sistema solar y la capacidad evolutiva existe en este planeta Tierra porque es el nuestro, y en el resto de planetas visibles e invisibles se manifiesta el mismo proceso. Lo vemos, ¿no? Entonces, si reconocemos que el espacio es una entidad, me imagino que reconoceremos que cuando estamos pisando por el suelo, estamos pisando otra entidad, ¿no? El aire que respiramos es de esta entidad llamada logos planetario. Imagino que esto no costará tanto entender. No se trata de que nos vayamos a los Pirineos, veamos el Pedraforca, veamos el Montseny, contemplemos una salida, una puesta de sol o una catarata y digamos qué maravilla, un bosque. Dios está en todas partes. Sí, teóricamente Dios está en todas partes, pero ojo, donde debe de estar Dios, la acepción correcta es dentro de nosotros y nosotros ser conscientes de ello. Lo digo porque si no, no vamos a entender bien, creo, lo que significa el espacio es una entidad. Falta el calificativo de psicológica. Dice, la primera gran afirmación oculta con respecto a la magia y la que seguramente será más difícil de comprender por los aspirantes espirituales del mundo es la de que el espacio es una entidad. Pero, de no llegar a una interpretación correcta de esta verdad oculta, resultará imposible comprender el verdadero significado de la actividad mágica donde quiera que ésta se realiza, ya sea en un ambiente cósmico, solar, planetario, humano o atómico. Ambiente cósmico, como hemos dicho antes. Solar, nuestro sistema solar. Planetario, nuestro planeta. Reino humano o reino atómico. Es decir, lo que no vemos, ¿no? Esas entidades que se agrupan, forman moléculas, forman lo que se llama lo que son los aminoácidos, las células, etcétera, seres unicelulares, y al final pues llegamos a un elefante o un humano o una ballena. ¿Entendemos? Siendo así, las primeras grandes interrogantes que deberemos formularnos al enfrentar el estudio de la magia organizada en el mundo serán seguramente estas. ¿Por qué el espacio es una entidad y por qué relacionamos la magia con esa entidad? ¿Por qué el espacio es una entidad y por qué relacionamos la magia con esa entidad? Vamos a ver qué nos dice Vicente. Dice, el espacio, según se nos dice ocultamente, y la ciencia con el tiempo deberá confirmarlo, es la matriz de todas las creaciones. El espacio es la matriz de todas las creaciones.